Pero bueno, entonces vamos a hablar hoy, espero que sí, si ya pueden ver la presentación. Entonces acá hay una primera diapositiva en donde hablamos de incertidumbre de la medición en los resultados emitidos por el laboratorio clínico, y la idea es tener una sesión hoy que nos hable de cómo llevar a la práctica varios conceptos que encuentra uno en varios documentos. Entonces aquí nosotros tenemos en esta gráfica una representación de varias sumatorias de incertidumbres. Es decir, que si bien nosotros en esta charla vamos a encontrar una forma de llevar a la práctica la estimación de la incertidumbre de la medición, en la fase analítica tenemos que ser conscientes que hay una incertidumbre de la medición que realmente no estamos incluyendo en en los cálculos, porque no es tan fácil incluir muchas incertidumbres de la medición. Entonces, cuando yo hablo de la incertidumbre de la medición, solamente por efectos de la variabilidad biológica que tiene cada uno de los analitos que están en los fluidos corporales, eso no es tan fácil realmente sumarlo a la incertidumbre total de la medición. También vamos a tener una serie de variables preanalíticas. Esas variables preanalíticas obviamente también influyen en la incertidumbre de la medición que yo le voy a entregar al médico o al paciente. Y vamos a tener unas incertidumbres analíticas que en medio de todo son las más fáciles de calcular. O sea, no es que sea tan fácil, bueno, no es tan difícil como vamos a ver en esta sesión, pero también hay gran parte de incertidumbre también en la fase posanalítica, en la interpretación que pueda hacer el clínico, el médico, del resultado que le entrega el laboratorio. Y entonces nosotros podríamos tener obviamente también una incertidumbre diagnóstica, es decir, la incertidumbre total debería ser obviamente la sumatoria de todas estas incertidumbres que estamos teniendo en cada una de las etapas que anteceden a la medición en el laboratorio clínico de un mesurando. Y no termina ahí la incertidumbre, sino que obviamente en el laboratorio se mide ese mensurando, pero después se le tiene que agregar una incertidumbre en la fase posanalítica con la interpretación que pueda hacer el médico de ese resultado, y entonces también viene pues una gran incertidumbre, que es la incertidumbre diagnóstica que pues se puede generar a partir de ese resultado de la medición. Y acá tenemos una diapositiva. En esta diapositiva lo que estamos mirando, en esta gráfica lo que estamos mirando es cómo influye esta incertidumbre de la medición dependiendo de la zona en donde estemos con esa incertidumbre de la medición. Es decir, si esa incertidumbre de la medición yo la tengo acá justo en el límite superior del intervalo biológico de referencia, o en ese nivel de decisión clínica, muy cercano a ese nivel de decisión clínica, pues lo que yo voy a tener ahí es que obviamente esta incertidumbre de la medición en ese nivel de decisión clínica va a tener un impacto mayor que si esa incertidumbre de la medición estuviera acá dentro, muy dentro del intervalo biológico de referencia. Entonces, por supuesto, van a haber algunos factores que van a aumentar o van a disminuir el impacto que tenga esta incertidumbre de la medición de los resultados que emite el laboratorio clínico. Ok, entonces, pues bueno, aquí les quiero contar que realmente no es nuevo que nosotros hablemos de incertidumbre en la medición. Realmente, si remontamos la historia, vamos a hablar de repente desde 1995. En 1995 aparece un documento ISO, que es el ISO-GAN, que se conoce así como el ISO-GAN, que suena como a goma de mascar, que es como la sigla de Guía para la Expresión de Incertidumbre de la Medición. Entonces, la G por Guide, el U por Uncertainty y el M de Measurement, ¿cierto? Entonces, es muy conocido como el ISO-GAN. Este ISO-GAN aparece en 1995, pero no tiene mucho que ver con los laboratorios clínicos, porque realmente este documento fue emitido y aplicado mucho a mediciones eléctricas, a mediciones físicas
que realmente no impactaban mucho el laboratorio clínico. Cuando aparece por primera vez ISO 15189 y ese ISO 15189 tiene un requisito que dice, venga, el laboratorio tiene que, siempre que sea posible, estimar la incertidumbre, reportar la incertidumbre de la medición. Ese siempre que sea posible, obviamente tiene mucho que, pues tiene muchas cosas de cuándo es posible, cuándo no es posible, ¿cierto? Entonces deja como una expectativa ahí, ¿es posible o no es posible? El caso concreto es que la mayoría de los laboratorios no reportan la incertidumbre de la medición. Cuando nosotros vemos acá, si el laboratorio debiera o no reportar la incertidumbre de la medición es una cosa a la cual cada laboratorio tiene que responder. Particularmente considero que sí, que el laboratorio debería reportar la incertidumbre de la medición, obviamente acompañado de todo un proceso de educación a los clínicos que remiten a nuestro laboratorio. Ok, entonces, después, como les decía, este ISO-GAM, que aparece en 1995 y que después tuvo algunas modificaciones, ese ISO-GAN realmente aplicaba más a magnitudes físico-químicas y más físicas, pero cuando en 1990, cuando en el 2003 aparece ISO 15189, entonces pues entonces ahí se empieza a hablar de que cómo vamos a calcular la incertidumbre de la medición y como no había muchas publicaciones al respecto, se intentó usar mucho ISO-GAN. Pero ISO-GAN no se los voy a traer aquí, pero ISO-GAN tiene una cantidad de fórmulas y fórmulas y fórmulas y por ninguna parte habla ni de muestra del paciente, ni de fase preanalítica, ni de variabilidad biológica porque no realmente pues no estaba diseñado, el alcance no fue ese en ese momento. Después aparece un documento como este, ¿cierto? En el 2004 aparece este documento que es una guía para implementar la medición de la incertidumbre de la medición y esta fue emitida por la Asociación Australiana de Bioquímica Clínica. Este documento, que todavía yo lo recomiendo mucho, ya contemplaba obviamente los datos de variabilidad biológica, de muestra del paciente, hablaba mucho en el lenguaje del laboratorio clínico. Después de eso, pues han habido muchas publicaciones. Acá les traje solamente algunas de las tantas publicaciones que hay acerca de incertidumbre en la medición. Una de esas es esta, ¿cierto? Que dice error total e incertidumbre, total error and uncertainty, friends or foes. Amigos o enemigos, porque vamos a ver que hay una correlación enorme que se ha publicado en varios documentos acerca del error total y la incertidumbre de la medición. Entonces, algunos dicen que es lo mismo. Bueno, vamos a ver un poco algunos documentos que hablan de esta relación que hay entre el error total y la incertidumbre de la medición. Este es otro documento que habla error total versus incertidumbre de la medición, revolución o evolución. Hay otros documentos como, por ejemplo, este, ¿cierto? Que habla de incertidumbre de la medición y error total. Y acá tenemos un documento, es un handbook, un libro como un libro que habla del cálculo de incertidumbre de la medición en laboratorios ambientales y que tiene obviamente mucha teoría acerca de la incertidumbre de la medición. No tiene obviamente nada que ver con muestras de pacientes, fase preanalítica, pero tiene una buena aproximación para la teoría general de lo que es la incertidumbre. Y un documento que quiero recomendar mucho y que en el que está basado el eje central de esta presentación es en ISO 20914. ISO 20914 es un documento que habla de, es una guía para el cálculo de la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. Entonces, obviamente tiene una visión muy práctica y muy aplicable a nosotros, ¿cierto? Algunos de los otros pues han tenido, tienen mucha teoría, pero este documento, ISO 20914, tiene una aproximación muy práctica de cómo voy a estimar, a calcular la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. Ok,
Entonces, vamos a ver, vamos a centrarnos en esas tres fórmulas. Esas son las tres fórmulas que nos recomienda ISO 20914 para la estimación de la incertidumbre de la medición. Entonces, básicamente, bueno, esta está repetida, nos faltó una ahí que ahorita entonces la completo, pero son tres formulitas que nos da, dice esta es la segunda realmente, que dice la incertidumbre de la medición va a ser igual a la raíz cuadrada de la incertidumbre del calibrador elevado al cuadrado más la incertidumbre de el método. Y este RW, ¿cierto? Es lo que me está indicando es que de esos datos de esa incertidumbre los voy a sacar de los datos del control de calidad interno. Ya ahorita voy a corregir esta diapositiva y la devuelvo. Y esta es la tercera fórmula realmente que me dice, bueno, pero si además el sesgo es significativo, pues usted lo que tiene que hacer es sumarle el sesgo a la incertidumbre del calibrador el que le declara el manufacturador y a la incertidumbre que usted ha obtenido con el control de calidad interno. Entonces, y acá me faltó la primerita, que es solamente la incertidumbre que usted tiene y la que obtiene con sus datos de control de calidad interno si el manufacturador no le da el dato de la incertidumbre del calibrador. Muchas veces el laboratorio no tiene acceso a eso, entonces, pues lo que dice el documento es, hay tres formas de hacerlo. Bueno, acá tengo esta cadena de trazabilidad metrológica porque quiero poner en la mente de todos que trazabilidad metrológica e incertidumbre en la medición tienen mucho que ver. En esto, que obviamente no es el tema de hoy, no vamos a hablar de trazabilidad metrológica, en otro momento podemos hablar de trazabilidad metrológica. Esta es la cadena de trazabilidad, es el modelo de trazabilidad metrológica más completo que tenemos según la guía ISO 17511. Entonces acá es donde empezamos con un material de referencia certificado y un procedimiento de medición certificado. Y acá está esta línea o esta franja verde y azul que me está mostrando que entre más arriba esté yo en la cadena de trazabilidad metrológica, menor es la incertidumbre en la medición y que en la medida en que yo voy bajando, esta new o incertidumbre de la medición se va aumentando, de tal forma que cuando yo en el laboratorio clínico estoy cuantificando acá como usuario final la incertidumbre de esa medición, pues ahí es donde va a ser más grande. Eso es obviamente lo que tenemos en la teoría. Muchas veces nosotros tenemos y hemos visto que hay laboratorios que tienen tan buenos comportamientos que realmente lo que le agregan a la incertidumbre de la medición con respecto a la incertidumbre de medida del material y el método de referencia no es mucha, o sea, tienen un muy buen comportamiento, pero lo esperable es que esta incertidumbre en la medición pues se vaya aumentando en la medida en que yo voy bajando en la cadena de trazabilidad metrológica desde el material y el procedimiento de referencia hasta el usuario final, que somos nosotros en el laboratorio clínico. Acá tengo una definición, que es la definición de ISO 20914, que es el documento que les digo que es el documento de ISO y es guía para estimar la incertidumbre de la medición. Entonces, ¿qué es la incertidumbre de la medición según ISO 20914? Dice, es un parámetro que caracteriza la dispersión de los datos, o sea, qué tan dispersos están los datos, qué tan alejados están los datos unos de otros. Esos datos que se atribuyen a un mesurando en función de la información que yo estoy utilizando. Y hay una nota muy importante en esta definición de incertidumbre en la medición que aparece en ISO 20914 y dice que esa measurement uncertainty, incertidumbre en la medición, incluye componentes que surgen de efectos sistemáticos, como en el caso de correcciones de la cantidad asignada a los calibradores o estándares de medición. A veces esos efectos sistemáticos estimados no se corrigen, sino que se tienen que incorporar al cálculo de la incertidumbre de la medición, como veíamos en la fórmula anterior. Entonces, en la teoría dice, si usted tiene un sesgo y usted conoce un sesgo, pues corríjalo, ¿cierto? Esta es como la teoría que hablan los académicos que hablan de eso. Si usted tiene un sesgo y ya conoce el sesgo, pues corríjalo.
pero pues uno sabe que realmente en la práctica no es tan fácil corregir ese sesgo. Entonces, ISO 20914 dice, bueno, si usted no puede corregir ese sesgo, entonces súmeselo al cálculo de la incertidumbre de la medición, que es el ejercicio que vamos a ver y la aproximación final que vamos a ver en este webinar. Vamos a hacer, obviamente, un recorrido antes por algunas otras aproximaciones y algunos otros conceptos. Entonces, por ejemplo, obviamente existe ahora un vocabulario que es un vocabulario un poco diferente, ¿cierto? Del que de pronto existía hace 15 años. Dice, ¿qué es incertidumbre estándar? Incertidumbre estándar, la mayoría lo conocíamos como desviación estándar. Y entonces uno dice, ¿y por qué ahora le dicen incertidumbre estándar? Bueno, pues son nuevos vocabularios, pero tenemos que tener claro que la incertidumbre estándar es exactamente igual que la desviación estándar. Entonces, como tal cual dice este documento del doctor Xavier Fuentes Arderiu, dice la incertidumbre estándar es la desviación estándar que denota o describe la incertidumbre de un resultado de una medición sencilla, de una medición única. Entonces, la incertidumbre estándar es la desviación estándar. Ahora, ¿qué es la incertidumbre combinada estándar? Que también es otro término que se usa mucho. La incertidumbre combinada estándar es el resultado de obtener otros resultados de otras mediciones, y esto es la combinación de muchas incertidumbres estándar, de muchas mediciones individuales de acuerdo a la ley de propagación de la incertidumbre. Si yo tuviera que mirar eso por acá, por ejemplo, yo diría, es esto, ¿cierto? Esto es la incertidumbre combinada estándar, es cuando yo sumo la incertidumbre de pronto de la variabilidad biológica, la incertidumbre preanalítica, la incertidumbre analítica, la incertidumbre de posanalítica. Cuando yo hago toda esta suma, entonces yo puedo decir, esa es la incertidumbre combinada estándar. En la fase analítica, con algunos analitos o mediciones que incluyen la medición de más de un mesurando y que yo lo combino, entonces yo puedo decir la incertidumbre combinada estándar analítica de este mesurando es esta, pero también el concepto de incertidumbre combinada estándar aplica a cuando yo le voy sumando las diferentes incertidumbres de los diferentes componentes de una medición final. ¿Y la incertidumbre expandida qué es? La incertidumbre expandida, que se conoce en la literatura como una O mayúscula y se lee como mu mayúscula, pues realmente es un estadístico que me denota un nivel particular de confidencia, y lo que yo hago acá es que multiplico esta desviación estándar o esta incertidumbre estándar por un factor de cobertura. Ese factor de cobertura o nivel de confidencia es realmente la constante Z o la constante K, que en muchos laboratorios se usa 1,95, 1,65, en otros laboratorios 1,96, en otros 2,33, y en muchos documentos de la literatura se escoge 2, K igual a 2, que es lo mismo que Z igual a 2. Entonces, cuando yo obtengo esta incertidumbre expandida, la obtengo de multiplicar mi incertidumbre estándar por ese factor de cobertura, que es la misma constante de confidencialidad, que son sinónimos. Muchas veces se representa como con la letra K, K igual a 2, pero también podría ser Z igual a 2. Entonces, esas son las definiciones de incertidumbre estándar, incertidumbre combinada estándar e incertidumbre expandida. Bueno, en esta gráfica quiero que hagamos mucha conciencia acerca de, bueno, y cuándo me interesa y cuándo me impacta a mí esta incertidumbre en la medición. Miren, cuando yo les estoy mostrando acá, en este momento, que tenemos acá, que yo tengo acá un intervalo biológico de referencia, tengo un límite inferior de ese intervalo biológico de referencia y un límite superior, y yo digo, y la medición que yo estoy teniendo acá, la medición que yo tengo de mi paciente, puede que esté muy cerca al límite superior del intervalo biológico de referencia, pues entonces en este caso, esta incertidumbre me puede afectar el resultado, porque el paciente puede pasar de tener un estado
una interpretación normal a patológica. No va a ser lo mismo si yo tengo esta incertidumbre es acá, justo en la mitad de ese intervalo biológico de referencia, y tampoco va a ser lo mismo si esto se me moviera a este límite inferior del intervalo biológico de referencia. Obviamente, si esa incertidumbre está ahí en los niveles de decisión clínica, pues obviamente tiene un mayor impacto, porque acá, si tengo esa incertidumbre en la medición en ese nivel de decisión clínica, eso puede hacer cambiar la interpretación clínica de ese resultado. Entonces, es más o menos si yo digo hemoglobina 1C, entonces digo hemoglobina 1C, si la incertidumbre en la medición a una concentración de 5.6 es del 10%, eso querría decir que el valor puede pasar de 6.1 más o menos a 5.1, y obviamente de 5.1 a 6.1 hay una gran diferencia en la interpretación clínica. Entonces, por eso también es muy importante que yo estime la incertidumbre de la medición, sobre todo en los niveles de decisión clínica. Si yo voy a estimar la incertidumbre de la medición, por ejemplo, si es una glucosa a una concentración de 8 o 9, pues sí, obviamente que aporta, pero es muy relevante que yo calcule o estime la incertidumbre de la medición muy cercano a los niveles de decisión clínica. Ok, entonces eso es como parte del impacto. Ahora, acá quiero que veamos esta gráfica. En esta gráfica me hablan de la incertidumbre de la medición en el caso del error, bueno, no exactamente la incertidumbre de la medición, del error total, que nosotros, digamos, estamos en una escuela en donde en muchos laboratorios se calcula el error total. Entonces, en ese error total, nosotros lo calculamos de esta forma, en donde yo acá tengo básicamente, no sé si acá podemos ver bien, a ver si lo puedo ver un poquito mayor. Bueno, no. Espero que vean bien. Yo no sé si ahí me cuentan en dónde podemos verlo bien. Okay. Entonces, acá. Entonces tengo un valor aceptado como verdadero acá, y tengo acá un valor que estoy obteniendo con su respectiva dispersión. Entonces yo tengo la distancia entre este valor, que es el valor aceptado como verdadero, y esta media que estoy obteniendo en una serie de resultados, pues es un error sistemático y obviamente se puede cuantificar. Y esta dispersión de los datos que tengo acá es el error aleatorio, y pues la sumatoria de estos dos errores me va a dar el error total. Dice, bueno, ¿cierto? Eso es muy conocido, así yo lo conozco mucho con esta fórmula, en donde yo tengo un coeficiente de variación que lo multiplico por una constante z para mirar el nivel de confidencia, como les decía, que puede ser 1.65, puede ser 1.96 o 2.3. Y ahora digo, y yo tengo acá el concepto de incertidumbre de la medición. Entonces digo, el concepto de incertidumbre de la medición, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿En qué se parece? Entonces, acá lo que me está diciendo es que aquí hay un valor, y que este valor medido puede tener este nivel de incertidumbre. Puede tener este nivel de incertidumbre de la medición. Es decir, que si el resultado está acá, ese resultado me podría dar entre este rango de valores. Entonces, esto me habla de la incertidumbre de la medición. Cuando yo miro cómo calcular la incertidumbre de la medición, yo encuentro que la fórmula se parece mucho a la fórmula del error total. Por eso realmente hay como mucha correlación y muchos documentos que me hablan de la diferencia y la correlación entre el error total y la incertidumbre de la medición, porque realmente yo tengo en cuenta los mismos componentes, un componente de sesgo y un componente de dispersión de los datos. Ahora, tenemos otros documentos, ¿cierto?, en donde hay aproximaciones que me hablan, o sea, que la incertidumbre de la medición y el error total, pues, tienen que ver con la fase analítica, pero que, por ejemplo, cuando yo hablo del paciente en sí, pues yo voy a tener una incertidumbre de la medición en toda la parte de la obtención de la muestra del paciente, en si las condiciones fueron adecuadas, si la fase preanalítica fue adecuada, si estoy tomando la muestra en el momento adecuado,
pues ahí yo tengo un nivel de incertidumbre que cuenta, obviamente, en la incertidumbre total, que también tengo una incertidumbre acá en el procedimiento de medición, y en esa incertidumbre en el procedimiento de medición es lo que contempla ISO 20914 básicamente. Y entonces yo digo, sí, aquí yo le puedo tener en cuenta la incertidumbre del calibrador, que yo la puedo, pues, expresar y la puedo adicionar, ¿cierto? A la incertidumbre que yo obtengo con el material de control de calidad, pero esto es solamente una partecita. Y ahora dice, yo también tengo una incertidumbre post-analítica de acuerdo a la interpretación del resultado, y pues esto me va a dar como la incertidumbre total. Pero este diagrama básicamente lo que quiere mostrar es que la incertidumbre del procedimiento de medición es solo una parte de toda la incertidumbre de la medición que puede haber alrededor de la medición de una muestra de un paciente, y que obviamente es importante que lo contemplemos, pero que, por ejemplo, este documento de ISO 20914 tiene un alcance directo a la incertidumbre, a la estimación de la incertidumbre del procedimiento de medición, y que no contempla, no incluye los datos de incertidumbre de la medición, por ejemplo, en la fase preanalítica, o que incluyen la variabilidad biológica del analito, del mesurando, y que tampoco están contemplando la incertidumbre de la medición de la etapa post-analítica. Ok, entonces, bueno, digamos que acá en este diagrama, que también es de un documento que habla también de la incertidumbre en el error total, y que me ponen de plano y me dicen, mire, hay varias incertidumbres, ¿cierto? Está, obviamente, la variabilidad biológica, está la variabilidad biológica del mesurando. Está obviamente toda la parte de la incertidumbre que puede incluir cómo se ordena la prueba, si la prueba es ordenada en forma adecuada, la identificación del paciente, la preparación del paciente para la toma de la muestra, pueden adicionarle incertidumbres a ese resultado final. A la toma de la muestra exactamente, al transporte, en el transporte de la muestra, pues también le podemos sumar incertidumbre en la medición, en la identificación de la muestra, en la calibración del sistema de medición. Ya esto sí hablaría de la incertidumbre en el procedimiento de medición, de la medición de la muestra en sí, control de calidad, de la interpretación de la prueba, y de muchos otros componentes que finalmente hasta la interpretación clínica del resultado. Entonces, dice, la incertidumbre de la medición pues realmente incluyen todas estas incertidumbres, y hay que tenerlas en cuenta. No es tan fácil medir todas esas incertidumbres, pero como les digo, este documento ISO 20914 habla específicamente de la estimación de la incertidumbre de la medición en el procedimiento de medición. En este documento también quiero mostrarles que se hace una correlación entre el error total y la incertidumbre de la medición y la exactitud. Entonces dice, hay tres tipos de errores. Entonces hay un error que es el error sistemático, el error aleatorio, y el conjunto, la unión de estos dos, del error sistemático y del error aleatorio, me dan el error total. Y me dice, ¿cierto? La medición cuantitativa de estos errores son: uno, para el error sistemático, el sesgo; para el error aleatorio, la desviación estándar, también puede ser el coeficiente de variación, y estos dos componentes me van a dar a mí la incertidumbre de la medición. Claramente, en este documento, por ejemplo, se contempla, igual que en ISO 20914, que el sesgo, si no es corregido, debe adicionarse a la estimación de la incertidumbre de la medición. Ok, entonces acá les traigo también de algunos documentos la relación que se hace entre el teorema de Pitágoras y la incertidumbre de la medición. Básicamente, palabras más, palabras menos, y para recordar por allá, cuando nos enseñaron esto del teorema de Pitágoras, pues entonces acá nos dice la hipotenusa es este lado C, y tiene dos catetos, ¿no? Que básicamente lo que dice es que la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado
es la hipotenusa. Entonces, C, en este caso, es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más A al cuadrado. Básicamente eso es lo que nos dicen. Y entonces lo que acá me hablan es que C es la incertidumbre de la medición, B es el sesgo y A es el error aleatorio o desviación estándar. Acá en este diagrama me recuerdan obviamente el concepto de que no es solamente una parte que va a influir en la incertidumbre de la medición, sino que también hay otras incertidumbres en otras etapas que a veces no son tan fácil calcularlas. En este documento también nos habla de la correlación que hay entre el teorema de Pitágoras y en este caso ya no la incertidumbre de la medición, sino el error total, pero ya sabemos que hay muchos documentos que nos han hablado de la correlación entre error total e incertidumbre de la medición. Entonces, igual está la hipotenusa, es el error total, y acá en un cateto me está representando el error sistemático y en el otro el error aleatorio. A veces se expresa de una o de otra forma, pero eso es lo que me quiere decir. Y bueno, nos vamos a entrar ya en ISO 20914, que ISO 20914 fue publicado en el 2019 y es una aproximación muy práctica a cómo debemos hacer la estimación de la incertidumbre de la medición en los laboratorios clínicos. Ok, hay varios conceptos, algunos de esos pues ya los hemos hablado, entonces es la incertidumbre de la medición estándar, que se representa por la letra mu, y que, insisto, ¿cierto? Y que, repito, la incertidumbre de estándar es la misma desviación estándar. Está la incertidumbre expandida, que básicamente en la incertidumbre expandida lo que hago es multiplicar por una constante z esta incertidumbre expandida, es decir, si la constante z, en este caso se representa como k, puede ser 2 o 1,96 o 33, lo voy a representar por la incertidumbre de medida. Entonces, bueno, acá tenemos otros conceptos y acá en este diagrama quiero mostrarles realmente lo que me está presentando ISO 20914 en este diagrama para calcular ya directamente es la estimación de la incertidumbre en la medición. Entonces dice, bueno, primero que todo, defina cuál es el mesurando, ¿cierto? Es glucosa, es colesterol, en sangre, en suero o en orina, ¿sí? O en orina, defínalo cómo va a estar exactamente defínalo y defina también en este punto donde está diciendo, defina también cuál es la incertidumbre máxima permisible. Esa incertidumbre máxima permisible la podemos sacar de varias fuentes de la literatura, como cuáles, como por ejemplo, en nuestra página web se encuentran las especificaciones analíticas de desempeño derivadas de variabilidad biológica según la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio y también está por CLIA y por RILIVAC. Entonces el segundo paso acá es como que defina cuál es esa incertidumbre máxima permisible, que sería como un sinónimo de el error total máximo permisible o la especificación analítica de desempeño. Y después dice, y calcule ahora, estime ese mu sub R sub W, que lo que me dice es, esta es la incertidumbre que usted va a obtener del control de calidad interno cuando ya miramos en el documento. Ahora dice acá, solicítele al manufacturador la incertidumbre del calibrador. Entonces me dice, el manufacturador me dio la incertidumbre de su calibrador. Entonces me dice, no. Dice, bueno, si no se la dio, entonces utilice esta fórmula. La incertidumbre de la medición va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la incertidumbre obtenida del material de control de calidad interno. Ahora dice, pero el manufacturador sí le entregó la información de la incertidumbre del calibrador. Si el manufacturador le entrega la información de la incertidumbre del calibrador, lo que usted debe hacer es sumarle esta incertidumbre del calibrador a la incertidumbre de la medición que usted obtuvo con su material de control de calidad interno. Y ahora viene acá otro paso y dice, bueno, pero venga, y usted tiene un sesgo clínicamente significativo. Entonces dice, no,
tengo un sesguito, pero pequeño, ¿cierto? Dice, ahí nosotros tenemos que definir, ¿y qué es un sesgo clínicamente significativo? Básicamente lo podríamos derivar del APS, es decir, de la especificación analítica de desempeño, yo lo podría calcular, yo podría calcular esto del APS, y una aproximación podría ser en un presupuesto, lo podría tener que fuese un 50%. Entonces, si mi sesgo no es clínicamente significativo, lo que me dice ISO 20914 me dice, entonces, si no es clínicamente significativo, pues sencillamente la incertidumbre de la medición va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la incertidumbre en la medición obtenida en el material de control de calidad interno más la incertidumbre del calibrador. Y si definitivamente me dice ese sesgo, si es clínicamente significativo, un sesgo clínicamente significativo está presente, entonces si no lo puedo corregir, entonces me dice, bueno, entonces estimo ese sesgo y adicióneselo a el cálculo de la incertidumbre de la medición. Entonces, estas son las tres formas que me está dando ISO 20914 para estimar la incertidumbre de la medición en el laboratorio clínico. Particularmente, ¿cierto? Considero que así ese sesgo no supere este sesgo máximo permisible, que podría resultar del 50% de la APS, sería conveniente de todas formas sumárselo y utilizar esta fórmula para estimar la incertidumbre de la medición. Vamos aquí a ver un ejemplo práctico que nos presenta el documento. El documento me presenta acá esto. Entonces, por ejemplo, acá miremos aquí el ejemplo que me presenta para sodio. Me dice, bueno, aquí pues como en una ficha técnica que ellos determinan, dice la trazabilidad del calibrador. Entonces, esa información a veces me la da el manufacturador en el inserto, a veces yo se la tengo que pedir porque de pronto la tienen en otro documento. A veces sí está en el inserto, a veces no, pero usualmente el manufacturador debe darnos la información de a qué material de referencia es trazable la prueba que me está entregando. O no es trazable un material de referencia, de pronto es trazable a otro tipo de material, de pronto no es un material avalado por el JZLM, de pronto hay muchos materiales fabricados por la Organización Mundial de la Salud que no son materiales de referencia avalados por el JZLM, pero se utilizan. Entonces, por lo menos yo debería conocer en esta ficha a qué material es trazable el calibrador que me está entregando el manufacturador. Bueno, aquí en este caso me dice la incertidumbre del calibrador es 0.71 milimol por litro. Entonces, en este caso, el manufacturador sí me entregó la información de la incertidumbre del calibrador. Entonces, como sí me la entregó, yo la voy a tener que sumar en el cálculo de la incertidumbre de la medición. El sesgo, entonces, por ejemplo, yo digo este sesgo y este sesgo, ¿cómo lo voy a calcular el sesgo? Pues hay como varias aproximaciones. Algunos deciden calcular el sesgo a partir de la participación de 1 o 2 o 3 muestras o 4 muestras al año, o de pronto 12 muestras al año, y la diferencia que hay con un material de control de calidad externo, con un valor aceptado como verdadero de un programa, un External Quality Assurance Program, pero otros pueden calcular el sesgo a partir de sus propios datos y a partir de su propio valor DIAN. Entonces, si ese sesgo es conocido, pues entonces yo se lo agrego, y si ese sesgo supera ese sesgo máximo permisible definido por el laboratorio, pues entonces se lo sumo, ¿sí? Es lo que nos dicen ellos acá. Ahora, entonces en esa estimación de la imprecisión, entonces en este caso tuvieron en cuenta 3 niveles de control de calidad, y también entonces acá me dan el periodo de tiempo en el cual fueron recolectados estos datos, el número N de datos, en este caso 342, 338 y 122 para tres mediciones diferentes. En el caso de plasma
nivel 1 plasma, nivel 2, y este sodio en orina. Ok, entonces ahora el valor de la media que yo obtuve acá para plasma nivel 1 es de 134.8. Esa incertidumbre de la medición, que es la desviación estándar, fue 0.85 para el nivel 1, para el nivel 2 fue 0.87. Entonces aquí aplico la fórmula, me dice esa incertidumbre de la medición va a ser igual a la raíz cuadrada de la incertidumbre obtenida con el material de control de calidad, que en este caso fue 0.85, más la incertidumbre obtenida con el calibrador, del calibrador, que en este caso es 0.71. Entonces, le sumo cada una de estas incertidumbres, la elevo al cuadrado, la sumo y a eso le calculo la raíz cuadrada y eso me da la estimación de la incertidumbre de la medición, en ese caso 1.11. Esa es la incertidumbre de la medición, en este caso, para el nivel 1, este nivel de concentración en sodio en plasma. Ahora ya la incertidumbre expandida es esta incertidumbre que yo obtuve acá de 1.11 multiplicada por un factor o una constante de confidencialidad que en este caso escogieron 2, y entonces 1.11 por 2 me da 2.22. Y acá es ya la expresión porcentual de esta incertidumbre en la medición con respecto a este valor de la media, y que es más o menos como si yo estuviera calculando el coeficiente de variación, en donde me dice entonces coja este 2.22, pues no es idéntico, ¿cierto? Porque con el coeficiente de variación lo que yo hago es que cojo la desviación estándar y la divido en la media y lo multiplico por 100. Aquí no es idéntico, ¿cierto? Es parecido. En este caso cojo el valor de la incertidumbre completa, ¿cierto? Que en este caso me impacta. O sea, me incluye la incertidumbre del calibrador y la incertidumbre de mi material obtenida con mi control de calidad interno. En este caso me dio 2.22, entonces acá esa proporción con respecto a la media es 2.22 dividido en 2.22 dividido en la media expresado en porcentaje, que en este caso es 1.6%. Y acá lo que me dicen es cómo se debe aplicar esto a los resultados del paciente. Entonces, lo que me dicen acá en ISO 20914 es que yo debería colocarle el resultado del paciente. Por ejemplo, si yo le reporto al paciente 130 milimoles, en este caso, por ejemplo, 130 milimoles por litro de sodio, le debería decir 130 más o menos el 1.6%, si estoy cercano a esta concentración. Para el nivel 2, entonces en este caso, por ejemplo, me están diciendo el N de mediciones fue 338, la media fue 149.8, esa desviación estándar, que es llamada también incertidumbre estándar, fue 0.87. Al sumarle a la incertidumbre estándar obtenida con el control de calidad interno, la incertidumbre del calibrador y aplicar la fórmula, me da que esa incertidumbre es de 1.12 y ahora esta incertidumbre que la es expandida me da 1.12 por 2, 2.24, y ahora porcentualmente eso me representa 1.5% de este 149.8, y yo debería reportarle a mi paciente que su valor es, por ejemplo, 150 milimoles por litro, más o menos 1.5%. Este es el mismo ejemplo en orina. Este es el mismo ejemplo que yo tengo en orina, y entonces también aplicaría aquí lo mismo. Básicamente lo que voy a tener aquí entonces es que si tengo la incertidumbre del calibrador, se la sumo a la incertidumbre que yo estoy obteniendo del material del control de calidad, y si tuviera el sesgo, pues yo también le agrego también el sesgo y obtengo una incertidumbre con estos tres componentes. Ok, bueno, pues básicamente esta es la forma en que podemos llevar nosotros a la práctica y a la realidad
la estimación de incertidumbre de la medición del laboratorio clínico. Vamos a hacer ahorita un ejercicio en Excel para mirar esto, bueno, para entenderlo mejor. Este es un documento que les quiero traer, que se los mencioné en las primeras diapositivas, y es que es como un libro acerca del cálculo de la incertidumbre de la medición en laboratorios ambientales, que pues me dice un poco también eso, ¿cierto? Pues que la incertidumbre de este valor final pues es la sumatoria de estas otras incertidumbres que yo puedo tener, y también me da como un algoritmo para hacer como la estimación de esa incertidumbre en la medición, y también me contempla un concepto que se ha mostrado en varios documentos, y es la correlación que existe entre el cálculo de la incertidumbre de la medición y el teorema de Pitágoras, en donde me dice básicamente eso, ¿cierto? Esta hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los 2 catetos al cuadrado, que finalmente es lo que hizo 20.914, me está mostrando en su guía, esto, ¿cierto? Entonces, esto es la correlación entre el teorema de Pitágoras y la incertidumbre de la medición. Hipotenusa acá, entonces es C, que C finalmente cuando lo despejo es igual a la raíz cuadrada de estos 2 catetos elevados al cuadrado. Esto es ISO 20.914. A sería la incertidumbre de la medición obtenida con los datos de control de calidad interno, y B sería con el calibrador. Y yo le puedo agregar, ¿cierto? Que es lo que me plantea ISO 20.914, yo le puedo agregar el sesgo, le puedo sumar el sesgo acá para tener una incertidumbre que me incluya los 3 componentes. En este documento de la Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, de Bioquímicos Clínicos, me muestran también un poco esta correlación que yo les mostraba, y es la correlación que hay entre la trazabilidad metrológica y la incertidumbre de la medición, en donde dice al principio, al inicio, ¿cierto? Cuando yo tengo el material de referencia, el procedimiento de referencia, pues tengo una incertidumbre de medición pequeña, y después entonces el manufacturador va a sacar un calibrador de ese material de referencia, y después se va a sacar el otro calibrador que van a colocar en mis estuches, y finalmente en el método de rutina, ya usando el calibrador que viene en la caja, pues yo voy a tener una incertidumbre en la medición más grande. Lo que me dice acá es que la incertidumbre de esa medición va a irse aumentando en la medida en que yo voy bajando en esa cadena de trazabilidad metrológica. Y acá nuevamente les traigo, ¿cierto?, este documento que habla un poco de la correlación entre el error total y la incertidumbre de la medición. O sea, es un tipo de error, el error total, y la expresión cuantitativa, ese error total se conoce como incertidumbre de la medición. Ok, bueno, pues esto es lo que tenía para compartirles. Vamos a hacer un ejercicio práctico. En este momento vamos a hacer un ejercicio práctico y vamos a mirar una matriz en Excel que nosotros hemos diseñado para poder hacer este cálculo. Entonces, ok, bueno, entonces creo que ya vemos en la pantalla este. Entonces, realmente el concepto de ISO 20914 lo podemos ver reflejado en estos 3 formatos que hemos diseñado. En esta matriz que hemos diseñado para ustedes, entonces, por ejemplo, acá estaría el mesurando. Aquí la idea es que yo coloco mesurando. Voy a inventar esto un poco acá. El mesurando podría ser glucosa. Las unidades del mesurando pueden ser miligramos por decilitro. Puede ser, ¿cierto? El método de mesurando puede ser, no sé, XXX, espectrofotometría, no sé. El analizador también puede ser cualquier analizador, Y. La trazabilidad del calibrador. Aquí lo que yo debería colocarle es a qué material es trazable el calibrador que el manufacturador me está incluyendo en el estuche. Entonces, por ejemplo, yo podría decir es trazable al SMR98, que más o menos así se llaman. Y en este caso el manufacturador sí me va a dar la incertidumbre del calibrador. Entonces me va a decir, por ejemplo, la incertidumbre del calibrador es de 1.2. Entonces yo le agrego aquí, digo, es 1.2. El sesgo, entonces voy a decir, el sesgo es de 5%.
Bueno, y en este caso yo tendría que pasarlo a desviación estándar, a unidades, ¿no? O sea, igual acá la incertidumbre yo la mido es en unidades. Yo puedo expresarlo también en coeficiente de variación, pero acá la idea es que la incertidumbre primero la calculo todo en unidades y después la calculo, como vimos ahorita al final, en porcentaje y lo reporto en porcentaje. Entonces puedo decir que el sesgo acá es de pronto de, no sé, 1.3 unidades. El nombre del material de control de calidad, entonces el control de calidad Biorat, por ejemplo, Lifocheck, Urinalysis, bueno, Lifocheck, Chemistry Assay Control, por ejemplo. La matriz del control de calidad, en este caso entonces es matriz humana. El nombre del reactivo que estoy usando, entonces voy a decir que es un reactivo de el manufacturador ZZZ, así se llama. El lote del reactivo va a ser el lote del reactivo 111. El periodo de recolección de datos, entonces coloco acá el periodo de recolección de datos que fue de un mes, por ejemplo. Entonces, de tal fecha a tal fecha, coloco la información acá. Y acá el intervalo del control de calidad que lo obtendría más o menos de el inserto del manufacturador. Entonces podría ser, por ejemplo, para un nivel de decisión clínica cercano a 100, podría ser que fuera, por ejemplo, de 90 a 110, por ejemplo. El número de datos, entonces, en el periodo de tiempo podría ser 35. La media de los datos podría decir yo que fuese 98. La incertidumbre estándar sería la desviación estándar, entonces podría decir que es 4, por ejemplo. El coeficiente de variación entonces lo calcularía acá, me daría 4.08 y me calcula acá la incertidumbre expandida, que es en este caso un factor de cobertura de 2, y acá entonces aquí en este caso solamente yo estoy teniendo en cuenta, no estoy teniendo en cuenta la incertidumbre del calibrador, entonces solamente me lo va a expresar acá como 8.16. El nivel de confidencia aplicable en este caso sería 2. Bueno, ahí no es tanto en porcentaje. Ok. Y acá la incertidumbre máxima permisible como un dato, por ejemplo, para compararlo, me podría dar que este dato fuese, por ejemplo, 10%. Entonces, en este caso, diría yo, estoy por debajo, la proporción de mi incertidumbre con respecto a esta media es de 8.16 y en este caso la incertidumbre máxima sería de 10%. Entonces, en ese caso, diría yo, cumple. Si acá me diera, por ejemplo, si yo le colocara acá que es 6%, entonces me daría en este caso no cumple. Aquí bueno, aquí no está bien formulado, pero en este caso me debería dar no cumple, en este caso específicamente. Vamos a colocarle acá que aquí era 10% para que me resulte que cumple. Con la incertidumbre del calibrador, entonces lo que yo hago básicamente es que acá, aquí en esa incertidumbre, me va a incluir acá la incertidumbre del calibrador. Me va a incluir en el cálculo, me va a incluir la incertidumbre del calibrador. Y entonces ya el resto de los cálculos va a ser igual. Y con el sesgo, entonces, en ese cálculo de la incertidumbre, lo que me va a incluir acá, básicamente, o sea, en el cálculo de la incertidumbre, acá es sesgo al cuadrado, aquí faltó un 2, es sesgo al cuadrado, que lo que me va a representar, básicamente, es lo que me quiere a mí facilitar ISO 20914, y que ISO 20914 básicamente me plantea una solución para estimar en forma práctica la incertidumbre en la medición del laboratorio clínico con estas 3 opciones que me está dando. Entonces me está dando básicamente estas 3 fórmulas aquí. Entonces me dice, mire, calcule acá la incertidumbre en la medición. Calcule acá la incertidumbre en la medición, básicamente con esta fórmula,
si no conoce la información del calibrador, entonces solamente con el control de calidad interno, acá si conoce el dato del calibrador se lo suma, y si además tiene un sesgo y desea agregarle ese sesgo, entonces utilice esta fórmula. Entonces, esta es una forma práctica realmente de estimar la incertidumbre de la medición a través del documento de ISO 20914. Bueno, pues esto es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, y pues bueno, si tenemos alguna inquietud, entonces podemos compartir y socializar como esas inquietudes. Máxima permitida y el error total, el error total permitido, y de qué forma obtenemos el dato de incertidumbre máxima permitida. ¿Existe alguna literatura, tablas, así como para el error máximo permisible? Entonces, Jimena, hazme un favor, entremos a la página web de Quick y vamos a mostrarle a los participantes cómo podríamos obtener esas especificaciones analíticas de desempeño, que es el sinónimo de error total máximo permisible. Entonces, para esta pregunta, para nuestro colega Jorge Luis, miren, sí, o sea, hay mucha literatura. De hecho, CLIA acaba de actualizar sus valores. O sea, una fuente siempre ha sido CLIA, ¿cierto? O sea, creo que hicimos nosotros un webinar sobre la evolución de estas especificaciones analíticas de desempeño, que también son conocidas como error total máximo permisible. Y también otro sinónimo sería la incertidumbre máxima permisible. Entonces, básicamente, incertidumbre máxima permisible, error total máximo permisible y especificaciones analíticas de desempeño, básicamente, son sinónimos. Esas especificaciones analíticas de desempeño, pues tienen una historia desde TONS, que lo hicimos en un webinar que está disponible en nuestra página web. Pero nosotros en la página web de Quick actualizamos trimestralmente estas especificaciones analíticas de desempeño con una fuente que es ReallyBack, otra fuente es CLIA, otra fuente es la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, que nos da esos datos para 3 especificaciones derivadas de variabilidad biológica, y también nosotros los sacamos por el percentil 50 de 5 plataformas que hay en el mercado mundial de plataformas de analizadores. Ok, entonces, pues sí, entonces sí existe, la pregunta es sí, pues sí existe obviamente un dato específico. Y hay mucha literatura acerca de eso. Entonces, Jimena ahorita nos va a recordar cómo accedemos a las especificaciones analíticas de desempeño por la... Ok, vamos a mirar otra pregunta acá. Dice, algo práctico de datos en algo simple como la glucosa. Bueno, vamos a buscar los datos de la glucosa. Vamos a buscar unos datos de glucosa. Sergio, ¿tú estás disponible? Si Sergio está, que nos da unos daticos de algo y lo podemos calcular. Fabiola nos pregunta cómo adquirimos la matriz. Yo me imagino que te refieres a la matriz para obtener estos datos. Básicamente, la matriz es un material de control de calidad interno, que pues lo ideal es que sea un material de control de calidad interno con una matriz humana. Nosotros obviamente recomendamos mucho los materiales de tercera opinión o controles independientes, como también son llamados en la literatura, y pues hay varios proveedores en el mercado de estos materiales de control de calidad interno, entre ellos, pues nosotros, a través de nuestro contact center, pueden obtener la información de estas matrices. La colega Esther nos dice, ¿esa matriz en Excel no la pueden compartir? Claro que sí, o sea, a todos quienes nos escriban y pongan respondan la encuesta de satisfacción, con mucho gusto se la podemos compartir. Bueno, y el colega Jorge Luis, pues ya habíamos dado respuestas a inquietud. Bueno, creo que esas son las inquietudes que teníamos en el chat. Hay otras como
¿En dónde podemos obtener las memorias de esta presentación? En nuestra página web. Eso no tiene ningún costo. Como les decíamos, nosotros vamos colocando ahí todos estos webinars, los vamos grabando, los vamos colgando a nuestra página web para que quienes no pudieron asistir por alguna razón los puedan ver después. Bueno, pues entonces, aquí Sergio me está ayudando. Entonces, unidades de glucosa, me dijiste miligramos por decilitro. Método del mesurando, voy a decirle cualquier cosa, XXX, más o menos lo que estamos haciendo. El analizador también, XXXX. La trazabilidad, acá coloco el nombre del calibrador que estoy usando, puede ser uno de la OMS 123. La incertidumbre del calibrador, en este caso voy a decir que me la dio el manufacturador y puedo decir que la incertidumbre del calibrador, yo no la tengo acá, pero vamos a decir que fuera 0.5. Entonces, al colocarle yo 0.5, entonces lo que me va a tener en cuenta es al final me va a incluir este valor aquí en esta incertidumbre calculada. El sesgo en este caso también, entonces en este caso tengo un sesgo que es 4 que me lo va a incluir. El nombre del material de control de calidad, LiFoCheck Assay Control, matriz humana, nombre del reactivo XXX, lote del reactivo NOS3, periodo de recolección de datos de junio, 1 junio 30, y acá en este caso vamos a tener solamente 2 niveles para química. Entonces, intervalos de control de calidad, aquí podríamos decir, bueno, es lo que me dé el inserto, no lo tengo acá, exactamente el número de datos 30, media de los datos, esto es donde la vida real 85.50 para el nivel 1 y para el nivel 2, 264.84, la desviación estándar, que es lo mismo que la incertidumbre estándar, 0.93 para el nivel 1 y 1.35 para el nivel 2. Y acá ya en esta fórmula me está incluyendo en el cálculo de la incertidumbre de la medición, la desviación estándar e incertidumbre estándar del material de control de calidad de mi prueba, y me está sumando la incertidumbre del calibrador y también la incertidumbre del sesgo, como les decía acá, lo elevo al cuadrado. O sea, que acá nos faltó elevar eso al cuadrado, una vez lo voy a colocar aquí elevado al cuadrado. Acá también lo elevo al cuadrado y acá ya entonces me va a calcular la incertidumbre, acá es de 5.06, 5.44, acá el factor que voy a tener en cuenta acá es 2, entonces me da 2 veces 506, 10.11, y ahora la incertidumbre relativa, que es este 10.11, ¿cuánto es con respecto a mi media? Me da 11.83 y aquí en ese caso 4.11. El nivel de confidencia que aplicamos acá fue de 2. Acá la incertidumbre máxima permisible la podemos sacar de los APS que, por ejemplo, como Jimena decía, podría ser 6.5 para 6.5% para especificaciones deseables. Y en este caso, entonces, por ejemplo, diríamos la incertidumbre acá no cumple, ¿no? En este caso no cumple porque 11.83 es superior a 6.5 y aquí sí cumple. Porque aquí 4.11 sí es inferior a 6.5, que es el criterio que me están, que determinar. Claro, depende del APS que yo seleccione, porque igual no escojo entonces deseables, sino escojo mínimas, que es como 10.4, bueno, o cojo RIVA, que es 11%, pues eso siempre va a depender de la selección que yo haga. Pero pues esta es una matriz basada, ¿cierto? Esta es una matriz basada en ISO 20914, que me permite estimar en forma práctica la incertidumbre y la medición de acuerdo a un estándar internacional. Pues muchísimas gracias por la participación. Esperemos que haya sido de utilidad para todos y nos vemos en una próxima sesión.